Muchas gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Siempre estoy con Dios, por eso no hay nada que yo no consiga realizar. Con el estudio del libro Superando Obstáculos, invitamos a la profesora en grado senior, Iliana Cortés Velázquez. Buenas tardes, muchas gracias. Me siento profundamente agradecida con la Superintendencia Doctrinaria de América Latina, África, España y Portugal. Hemos estado aquí en unos días maravillosos tomando un curso para los que representamos cada uno de estos países a fin de mejorar el movimiento en nuestras regiones, sobre todo en nuestras localidades. Voy a hablarles hoy de un tema que viene aquí en este libro. Se llama Superando Obstáculos. Viene un tema bastante interesante, un capítulo que en lo personal, por mi quehacer cotidiano, que es la educación, me parece muy interesante que lo podamos estudiar desde la perspectiva de Sechon Oye. ¿Y cuál es este tema? El tema de las adicciones. Como profesora recibo constantemente preguntas, también como maestra, yo me dedico a la educación, soy de México, como dijo el profesor Rodrigo, y constantemente la pregunta es, ¿qué debo hacer? Porque mi esposo, porque mi hijo, un familiar, tiene problemas con la droga. Pero fíjense que hoy ya no es solamente la adicción a la droga, no es solamente la adicción al cigarro o al alcohol. Realmente estamos teniendo con nuestros jóvenes situaciones interesantes, digo yo interesantes porque para Sechon Oye no existe la palabra que estamos teniendo niños enfermos. Sin embargo, en las escuelas estamos viviendo lo que es la adicción a los videojuegos. Y estamos viendo chicos que están dejando de estudiar, están dejando de hacer su vida por dedicarse, estar en su casa 10, 12, 15 horas en una pantalla jugando. Entonces vamos a hablar realmente de lo que es la parte de la adicción, lo que es la adicción y cómo es que nosotros podemos realmente resolver desde el fondo estas situaciones que se presentan en todos lados, en todos los países, porque finalmente vamos a decir que está dentro del género humano. Y aquí dice: carencia, rechazo y deseo de venganza hace que los jóvenes sean atraídos por las drogas. Actualmente, uno de los grandes problemas que afligen a los padres, educadores y a la sociedad de un modo general es el continuo aumento del consumo de drogas por los jóvenes, así como también de bebidas alcohólicas y del cigarro. ¿Cuál será la razón de esto? Entonces, desde la postura de la educación, la psicología, la medicina, la psiquiatría, creo que todos la conocemos. Vamos a estudiar la postura de Sechon Oye. Pero antes de eso, a mí me gustaría explicar algo, sobre todo por si hay personas que nos están viendo por primera vez o tienen muy poco tiempo dentro del movimiento. Y esto es, el maestro Masaharu Taniguchi nos enseña que nosotros somos hijos de Dios. Y tal vez usted escuche y diga, eso yo ya lo sé, porque me lo enseñaron cuando era pequeña o cuando era pequeño. ¿Qué es ser hijo de Dios? Porque en algunas ocasiones esta distinción no acaba de quedar clara. Usted en este momento está respirando
con la vida de Dios. Usted se mueve con la vida de Dios. Usted hace cosas maravillosas en su vida y se realiza profesionalmente como madre o como ser humano, gracias a que en usted se encuentra alojada la vida de Dios. Y la vida de Dios, como la conciben las religiones, es perfecta. En el Génesis consta que cuando Dios creó, Él vio y así declaró que todo era bueno, era muy bueno. El hombre es creación, fue hecho por Dios, pero fíjense que hay algo así muy singular. No es una creación como creó una estrella. Él compartió su propia vida. Y entonces estamos todos nosotros acá porque dice que fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que hace que Iliana respire, se mueva, es la vida de Dios. A esto le llamamos el Hijo de Dios, porque en algunas ocasiones creemos que Iliana, esto que ustedes ven, que le decimos tiene defectos, tiene virtudes, creemos que ese es el Hijo de Dios. No, esta es la personalidad de Iliana. ¿Sí me puedo dar a entender? ¿Sí? Entonces, está la vida de Dios, que le llamamos Hijo de Dios, y está la personalidad de Iliana. La vida de Dios es perfecta, por lo tanto, usted es perfecto. En esencia, estoy hablando esencia. ¿Quién es imperfecto? ¿Esa vida de Dios que se aloja en nosotros o la personalidad? La personalidad. Entonces, al no tener claro esta distinción, vamos por la vida, aún teniendo una religión, hablando mal. La palabra bendición es bien decir. La palabra maldición es maldecir. Cuando digo bien decir, bendecir significa que yo reconozco la bondad innata de cada uno de todos ustedes. Entonces, cuando yo digo Cristobalina es una hija de Dios maravillosa, estoy reconociendo la vida de Dios que está en Cristobalina de forma perfecta. Y eso es bendecir. Estoy diciendo bien. Si yo hablo algo contrario, estoy diciendo mal, porque la esencia de Cristobalina es Dios. Y si yo no reconozco Dios en ella, estoy hablando de la personalidad de Cristobalina. Esto es importante que quede claro porque nuestra charla vamos a tener alguna práctica y entonces tal vez no se pueda entender cómo es que voy a hacer y voy a decir algo que no es cierto. Luego dice, yo le digo a algún padre, usted reconozca al Hijo de Dios perfecto. Y me dicen, es que Él no es perfecto. Él es flojo, Él es esto, Él es otro. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De la esencia de Dios en Él o de la personalidad del niño? De la personalidad. Ahora, en la personalidad que está, pues la historia de la familia, está las raíces, la nacionalidad incluso, porque cada uno tenemos diferentes creencias de acuerdo a nuestras nacionalidades. Y eso está guardando en esta personalidad, pero esa no somos realmente nosotros. Nosotros somos la vida de Dios que late en nosotros. Somos seres espirituales, no somos esta carne. Dentro de ese hecho no ya esto le llamamos fenómeno, ilusión, mundo fenoménico, mundo ilusorio o el fenómeno.
La esencia le llamamos imagen verdadera. Dios en mí, pero también Dios en ti. Entonces, yo podría preguntarles, cuando sienten miedo, ¿el miedo quién lo está sintiendo? ¿La esencia, la imagen verdadera o la personalidad? La personalidad. Entonces, dentro de la psicología le llaman, por ejemplo, ego, el ego, ¿no? Es esa parte que hay veces habla mucho en nuestra mente y dice cosas que nos atemorizan, porque tiene una historia, porque hay conciencia colectiva. Pero realmente, cuando sentimos miedo, tenemos miedo, quien está sintiendo miedo es la personalidad. No somos realmente nosotros, y eso es muy grande, porque cuando yo llegué a Sechonoye, yo llegué como respuesta a una oración. Pasaba por un momento muy, muy difícil de mi vida y yo pregunté a Dios, ¿esto que yo estoy viviendo es tu voluntad? ¿O hay algo que no estoy viendo? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Y yo necesito que tú me respondas, porque si esta es tu voluntad, yo viviré así hasta el último día de mi vida. Pero si no es tu voluntad, por favor, dímelo. Al poco tiempo yo conocí Sechonoye y entonces entendí que el destino que yo vivía en ese momento era producido por mi personalidad, por mis creencias, por la forma que yo tenía de hablar. Y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, un sentimiento bastante común entre estos jóvenes es la rebeldía hacia los progenitores. ¿Qué dicen estos chicos? Mis padres no se llevan bien, mis padres no se interesan por mí, son quejas frecuentes en sus conversaciones. Cuando se manifiesta su contrariedad por medio de críticas, desobediencia y comportamientos rebeldes, detrás de ello existe el sentimiento de rechazo, de carencia. El joven así quiere llamar la atención y aún inconscientemente vengarse, provocando sufrimiento a sus progenitores, sintiendo de este modo son fácilmente atraídos por drogas de todos los tipos, que son medios de camuflar la mente insatisfecha y también una especie de analgésico, de fuga. Además, corroyendo poco a poco su cuerpo, estarán castigando a sus padres. Dios nos regaló esta vida y nuestros padres nos regalaron este cuerpo. Eso es algo que me encantó. Porque Dios a través de nuestros padres se aloja en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, en esta revista que está también muy, muy, muy bella, que es la revista número 182, dice que el amor, cuando es traicionado, se transforma en odio. Entonces, ¿qué pasa? El hijo se siente traicionado. Se siente traicionado por el padre porque no es reconocido, porque lo critica, porque lo juzga, porque es demasiado demandante, porque no lo comprende. Entonces el hijo siente que es traicionado, entonces pasa a sentir rebeldía, rencor, odio por sus padres. ¿Y cuál es la forma en que lo manifiesta? Si todos nosotros tenemos como regalo nuestro cuerpo, es como si un novio, yo no sé si ustedes recuerdan, igual tuvieron un novio o una novia y se portó mal con ustedes, se sintieron traicionados, ¿qué es lo que hacen? Y le regaló un osito de peluche o una almohadita. ¿Qué es lo que hacen con ese regalo? Así es, lo toman, lo botan y bailan el jarabe tapatío arriba de él. ¿Esto qué significa? Que simbólicamente estás haciendo eso con él
que te regaló ese osito o esa almohadita. Eso es lo que pasa cuando un chico se maltrata a sí mismo. Y no solamente un chico, también nosotros siendo adultos nos maltratamos, tal vez con una alimentación a veces poco sana, con cosas que sabemos que nos pueden hacer bien en nuestra vida y no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que tienen, por ejemplo, esta situación del cutting? Así se llama en México. No sé si la conozcan igual en otros países. Que con un cúter, le decimos, ellos rasgan su piel y se hacen lesiones. ¿Qué es lo que están haciendo? Simbólicamente están agrediendo a sus padres. ¿Cómo lo hacen? A través de agredir el regalo más grande que ellos dieron, que es su propio cuerpo. Por eso dice aquí, lastiman su cuerpo, con alcohol, con droga, con cigarro, con muchas otras conductas que les generan daño. Entonces, tiene que ver con eso. Por eso aquí nos explica. Y dice, y castigando a sí mismos también, pues comienzan a despreciarse. Podemos aún enumerar otros factores que aisladamente o asociados pueden conducir a buscar las drogas y la consecuente dependencia. Aquí nos marcan sentimiento de vacío, de soledad y melancolía. Sentimientos reprimidos, los cuales no pueden ser extraversados de ninguna forma. Miedo y sentimiento de culpa por haber cometido algún acto delincuencial u otros motivos guardados en el subconsciente o aún en el consciente. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando como de este chico, esta persona, el esposo, no sé, que tiene alguna adicción. Pero, ¿qué pasa con los propios padres? El padre, usted no debe sentirse culpable y decir, yo he hecho cosas muy malas y por eso mi hijo es así. El padre igualmente tiene algo de esto. También está dolido con sus propios padres. En Sechonoye es muy importante poder reconocer que nuestros padres son nuestras raíces, que nuestros padres son aquellos que finalmente nos regalaron este cuerpo y nos transmitieron la vida. Y que si nosotros no sanamos esta primera relación, toda nuestra vida será fracaso tras fracaso. Entonces, el mismo padre tiene que hacer, por eso le digo, es un paréntesis, tiene que reconciliarse con sus propios padres. Yo he descubierto a través de las orientaciones y de mi vida personal que finalmente también en algunos hogares existen niños que son como estos niños que arrojan un foco rojo, pero estos niños no son verdaderamente responsables de lo que están viviendo. Ellos están como somatizando o están enseñándole a los padres aquello que no pudieron resolver. ¿Cómo es esto? Si tú fuiste un padre que no fuiste dócil a tus padres, ¿cómo vas a compensar esta falta de docilidad? Teniendo un hijo que te refleje esa parte que no resolviste con tus padres. Entonces el hijo simplemente va a proyectar algo que todavía está dentro de tu corazón y que no fue resuelto. Por ejemplo, hoy escucho a muchos padres que dicen, yo a mi hijo le doy esto y aquello porque yo no lo tuve. Entonces, yo te digo, tú estás usando a tu hijo, ¿por qué? Porque realmente tú te quieres dar a ti mismo a través de tu hijo, porque tú no has resuelto esa relación con tus padres. Porque cuando tú todavía dices, yo le voy a dar a mi hijo porque yo no lo recibí, es una forma de estar insatisfecho y todavía juzgar el destino que te tocó con tus padres en tu niñez. Y lo estás proyectando con tus hijos. Y entonces el hijo dice, bueno, realmente no está viendo por mí, no está viendo en mí. Lo que está haciendo es tratando de hacer algo por él. ¿Y eso quién lo capta?
el inconsciente. Y entonces sabe que el padre está resolviendo o tratando de resolver algo que le pertenece a él, pero lo está proyectando en el hijo, porque lo está educando conforme lo que no recibió o conforme a las carencias que tuvo. Entonces el niño también, el adolescente sobre todo, siente esto y se rebela y entonces va y contraataca. O abusa del padre. ¿Por qué? Porque sabe que el padre quiere darle todo porque él no tuvo nada. O esa es la percepción. Entonces, cuando tú dices, yo voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve, estás juzgando a tus padres. No te has reconciliado con papá y mamá desde el fondo de tu corazón. Y eso va a traer que entonces alguno de tus hijos manifieste ese resentimiento. Y lo va a manifestar, hay veces, de acuerdo a su temperamento, ya sea pasivamente, porque hay agresión pasiva, o con todo lo que tiene, de frente se va contra ti. Y entonces es cuando decimos, tengo un hijo rebelde, tengo un hijo que nadie lo aguanta. O simplemente la madre llora, el padre llora y buscan ayuda. ¿Por qué? Porque creen que tienen un hijo rebelde. Fíjense lo que dice esta revista. En el libro Palabras de Sabiduría de Secho Noye hay una enseñanza que dice más o menos así: la mente que desea hacer que el otro mejore es la mente que reconoce que él sea una persona mala. Mientras reconocemos que el otro es malo, él jamás se volverá una buena persona. Por desconocer esta ley mental, muchos padres del tipo educador moralista terminan por no poder mejorar el carácter del hijo, no obstante que desean, quiero hacer que mejore, porque lo ven como un delincuente. Hay una ley, la ley mental, de hecho les voy a explicar. Secho Noye no hace ni enseña estrategias. La estrategia no sirve, porque la estrategia quiere que, ¿desde dónde se comunica la estrategia? ¿Desde la esencia, desde la imagen verdadera o desde la personalidad? Desde la personalidad. La estrategia quiere mover al otro porque quiere obtener un bien para sí. A eso le llamamos manipulación, le llamamos chantaje, pero realmente la estrategia no funciona. Entonces puede funcionar mientras al otro lo tienes con miedo o finalmente le vas a brindar un beneficio, pero después no funciona. ¿Qué es lo que vemos y aprendemos en Secho Noye? Ley mental. Y la ley mental dice que se manifiesta lo que reconocemos. Entonces, si tú estás reconociendo en tu hija o en esa persona que tú crees que tiene un problema, ¿por qué digo que crees que tienes un problema? Porque esa persona no tiene ningún problema, porque es hijo de Dios perfecto, respira y vive con la vida de Dios y la vida de Dios es perfecta. Entonces tú estás reconociendo lo que es su personalidad. Y entonces estás hablando de su personalidad y es ahí en donde por la ley mental se va a manifestar aquello que tú crees. Y si tú crees que tienes un hijo tonto, se manifestará como un hijo tonto. Y si crees que tienes un hijo rebelde, tendrás un hijo rebelde. Y si tú crees que tu vida es un caos, con certeza es así. Entonces, cuando nosotros aprendemos la ley mental, entonces entendemos el poder que tiene la palabra. Y es ahí en donde el destino mejora y en donde la postura de Secho Noye es que entonces el educador, el padre, la madre, la misma sociedad se concientice del poder que tiene la palabra, que es la ley mental número 2, y entonces solamente salga de su boca palabras de verdad. Nosotros decimos palabras de verdad porque cuando yo reconozco en una persona su esencia, estoy reconociendo quién es realmente. Entonces decimos, mi hijo es un hijo de Dios y es maravilloso, es creativo.
yo les voy a comentar algo. Por la experiencia que yo tengo de tantos años de dedicarme a la educación, me he dado cuenta que tanto los docentes como los padres que no tenemos, porque no sabemos, no nos han enseñado la capacidad de poder ver el talento en los niños, todo aquello que nos va a golpear nuestra propia personalidad lo vamos a determinar como algo malo, como algo que no nos gusta o como algo que nos da problemas. Entonces, para un docente, ¿quién es el alumno perfecto? El que está como ustedes, maravillosos, atentos, que levantan su mano, eso es perfecto. Sin embargo, si tenemos un alumno que es creativo, que es industrioso, ¿qué va a pasar? Él está también desarrollando su talento a través de todas las actividades que hace. Y entonces, si yo no estoy preparada para ese tipo de alumno, ¿qué va a pasar? Voy a decir, es un latoso, me da problemas en la clase. Voy a llamar al papá y decirle. Y eso es lo que pasa hay veces en la familia. Tenemos niños, cada vez nacen más niños con una capacidad sorprendente de admiración de este mundo. Y entonces a ellos el no realmente no les causa un problema porque ellos quieren experimentar. Y eso es maravilloso, tener un niño que quiera experimentar, un adolescente que quiera experimentar. Es ahí cuando debe tener un padre sabio. La vida, cuando se manifiesta a través de dos fuerzas: la fuerza de la sabiduría y la fuerza del amor. Entonces, el padre debe caminar con estas dos piernas, con sabiduría y con amor. Y la madre con amor y sabiduría. Entonces, cuando tenemos padres muy sabios, los hijos, aquí nos dice, se sienten tensos, reprimidos, no pueden hacer nada porque lo que sale de la boca de los padres, de los educadores, es no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no, porque eso a mí me causa un problema. A mí me causa un problema. Entonces yo no quiero desde ahí ver que tú tienes un talento maravilloso, que a lo mejor no tiene que ver con el mío, pero finalmente yo estoy para orientarte y acompañarte en esa tu misión, la misión que Dios dio y que está en tu ser y que con certeza vas a poder concretar. Pero para eso requerimos tener sabiduría y tener amor. Entonces dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto el hombre creado por Dios es perfecto, no conoce sufrimiento, frustración, odio, resentimiento, desarmonía, rebeldía hacia alguien. Pero el hombre proyectado en el mundo fenoménico no siempre manifiesta la perfección en su aspecto aparente, que es lo que llamábamos la personalidad, porque la mente del ser humano hace que se proyecten incontables imágenes de acuerdo con su actitud mental. Si nuestra mente siempre está en dirección a Dios, es decir, hacia la perfección, todo transcurrirá satisfactoriamente. Sin embargo, si por el contrario ve y reconoce solamente el aspecto negativo, las cosas podrán complicarse. Entonces, pregúntese usted, ¿quién juzga a su hijo? ¿Es su esencia? ¿Es la vida de Dios que está en usted? ¿O es su aspecto fenoménico? ¿O es su personalidad? ¿Quién está juzgando si su hijo está bien o mal? ¿Quién juzga? Claro, quien juzga es la personalidad. Nosotros somos los que finalmente creemos como padres, que eso es algo que yo veo comúnmente, que sabemos la verdad sobre los hijos. Y entonces el hijo, es que yo quiero aprender música. Y entonces el padre dice, aprenda algo que le deje dinero, algo que sea realmente útil. ¿Y el hijo cómo se siente? ¿Valorado? ¿Reconocido? No, se siente atropellado. ¿Quién está juzgando si eso es lo mejor o no para ese hijo? ¿Es la imagen verdadera del mismo padre?
es su temor. O sea, su personalidad, su aspecto fenoménico. ¿Y quién maneja la vida de ese hijo? ¿Desde dónde tú estás orientando a tu hijo? ¿Desde tu imagen verdadera o desde la personalidad que has creado como madre? Yo soy una buena madre, pero tal vez sea algo en donde hemos conceptualizado bueno como el que yo sé lo que es mejor para ti. Los chicos de hoy, por mi experiencia, no les gusta. Tal vez en otra época habría un poco de docilidad y decir, si mi padre lo dice, está bien, pero hoy dice, no estoy de acuerdo. Pero aquí hay algo que se ocasiona, un sentimiento de culpa para el hijo, porque el hijo siempre quiere agradar a su padre, quiere que su padre sea feliz gracias a él. Y cuando el hijo siente que el padre no es feliz y él no lo hace feliz, el hijo también se autocastiga. Entonces vemos que hay como un círculo vicioso, porque el hijo al no hacer feliz a sus padres, se castiga. ¿Y cómo se castiga? De muchísimas maneras, manifestando no su aspecto verdadero, sino su aspecto falso. Entonces, siendo grosero, siendo delincuente, siendo irresponsable, porque eso va a confirmar y afirmar que él no es un buen hijo, como el padre dice. Entonces, vemos que hay conductas que se vuelven como compensatorias. También, si los padres de ese hijo desobedecieron a sus propios padres, ¿cómo? Pues tal vez no se casaron con la bendición de sus padres, hicieron cosas inadecuadas, igualmente sienten que no fueron gratos a sus padres, y entonces ¿cómo se castigan? Padeciendo con sus hijos. Es una forma de compensar y decir, papá, mamá, ahora entiendo, pero tuve que hacer inconscientemente una familia desdichada para que entonces yo pudiera entender. Entonces vemos que inconscientemente hay situaciones que van generando desdicha, desgracia en las familias. Y entonces vemos, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón. 10 minutos. Entonces, ¿quién educa a tu hijo? ¿Quién educa a tus alumnos? ¿Desde dónde educas? Y aquí la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer para mejorar las situaciones en casa? Entonces, reconciliarse con papá y mamá. ¿Y cómo nos reconciliamos con papá y mamá? Pues nosotros aprendemos primeramente a decir muchas gracias papá y muchas gracias mamá. Hay quien puede decir, ¿y de qué les voy a dar gracias si ni siquiera estuvieron conmigo? ¿Verdad? Ahí vienen como esas historias de las que luego hablamos, que fíjense, desafortunadamente se vuelven a repetir. Y entonces vemos que la historia de la abuela viene a la madre y luego viene a la hija, y a lo mejor tú fuiste esa hija y luego viene para la nieta y así. ¿Y por qué? Porque no se reconcilió, no se ha reconciliado las raíces, no se ha reconciliado la vida. ¿Qué es reconciliarse? Es aceptar que esto que yo viví como infante, que lo que es mi vida, pues precisamente eran las condiciones propicias para que mi alma evolucionara, y que no había padre mejor y madre mejor que pudieran otorgarme esa experiencia. Porque ¿qué venimos a hacer a este mundo? A este mundo no venimos a hacer nada, solamente evolucionar como almas. Y todo lo que hacemos alrededor de esta misión es lo que llamamos trabajo, escuela y todo eso. Entonces, nosotros debemos sentirnos agradecidos por tener los padres que tenemos, porque son ellos los que nos han propiciado la manera perfecta de evolucionar. Entonces, reconciliarte con mamá y papá lo que va a hacer es abrir el amor,
el amor que tienes para ti y el amor que tienes para los demás, el amor que tienes para tus hijos. Cuando tú estés reconciliado con tu padre y tu madre, vas a ver frutos. Vas a ver frutos. ¿En qué? En la prosperidad de tu casa, vas a ver frutos en tu salud, vas a ver frutos en tus hijos. ¿Y cuáles son esos frutos? La felicidad que ellos estén viviendo y esta capacidad que ellos tienen de desarrollar el talento que Dios les dio. ¿Cuál otra práctica tenemos para mejorar? Los elogios. ¿Qué es elogiar? Es reconocer lo que es. Entonces, ¿qué es? Cuando decimos lo que es, estoy hablando de la esencia, estoy hablando de la imagen verdadera. Entonces, cuando yo me digo a mí misma, porque también aquí viene algo, cuando la madre se siente mala y tiene sentimiento de culpa, entonces va a generar un hijo que le afirme que ella es mala. Entonces, una práctica muy efectiva es que yo me reconozca como una buena madre. Entonces, yo soy una hija de Dios maravillosa y también soy una buena madre, soy una excelente madre. Cuando tenemos sentimiento de culpa, algo brinca desde la personalidad que dice, no es cierto, porque tú fuiste golpeadora, porque tú insultas, porque no te diste cuenta, y entonces viene el sentimiento de culpa. Eso es cuando está hablando quién habla, la imagen verdadera o la personalidad. Habla la personalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar que hable, nada más, y no creerlo, y simplemente retornar y decir, yo soy una madre perfecta. Y los hijos que tengo son los hijos perfectos para mí. Hacer meditación Shinsokan todos los días sin falta. Quien la conoce es practicarla, quien no la conoce puede acudir a alguna de nuestras sedes y ahí aprender a hacerla. ¿Qué es lo que hace la meditación Shinsokan? Nos une con Dios inmediatamente y nos hace reconocer nuestra propia esencia, nuestra propia bondad y también la bondad que hay en todos los seres. Otra práctica que nosotros podemos hacer son registros espirituales. También, quien no conoce Seichonoye puede ir a nuestras sedes y ahí van a encontrar lo que es un registro espiritual. Es la gratitud que nosotros plasmamos a través de un cartón por nuestros antepasados. También en este caso, yo me apellido Cortés Velázquez, es la gratitud a mi linaje, que es Cortés, la gratitud al linaje Velázquez. Y también pues a todos los parientes y antepasados, mis abuelos, bisabuelos, que han fallecido y que con certeza van a sentir con mucho amor también y con mucha gratitud el amor que yo tengo para con ellos. Es impresionante ver y saber cómo muchos chicos que están en problemas de adicciones o nosotros mismos si tenemos estos problemas, también vienen porque hemos tenido antepasados que han tenido también este tipo de adicción y que finalmente ellos se fueron al mundo espiritual creyendo que eran borrachos, que eran fumadores, que eran violadores y que eran malas personas y que esa vibración con la que ellos se fueron de sufrimiento también está llegando a alguno de nuestra familia. Entonces el registro espiritual es muy bueno, es muy aconsejable para poder también ayudar a que nuestra familia mejore espiritualmente. Otra práctica que podemos también hacer es encontrar aquella virtud, el talento nato de nuestros hijos, si nos dedicamos a la educación de nuestros alumnos y a través de otorgar responsabilidad, esto es que ellos sean útiles, tener la oportunidad de elogiar. Si tú tienes un hijo o un adolescente que es inquieto, que es industrioso, que le gusta ver qué cosa pasa, desarma y arma, entonces tú tienes un hijo creativo, posiblemente va a ser un ingeniero y entonces tú hablas maravillas de esa capacidad que él tiene y entonces dices, ¿qué tal que tú me ayudas a ordenar este espacio, me ayudas a hacer esto? Entonces el niño al sentirse útil porque está en lo que es su talento, él va a recibir reconocimiento, va a recibir amor, va a recibir elogio
Y eso es lo que hace que los niños finalmente puedan sentir que son valiosos. El elogio, el reconocimiento, el amor de los padres a través de el elogio y hacerlos sentir útiles. Si tú crees que ese niño no es bueno para nada, tienes un gran problema contigo mismo, porque quiere decir que no tienes ojos espirituales, solamente tienes ojos carnales y no puedes ver ese potencial amoroso. Dicen, es que mi hijo solamente habla, y él no quiere hacer tarea, él quiere hablar, solamente conversa. Entonces dices, maravilloso, porque posiblemente va a ser un buen comunicador. Entonces desde ahí yo lo incentivo y digo, eres maravilloso, hoy te toca en la fiesta de Navidad, tú vas a dar las palabras y las vamos a preparar y vamos a hacer algo muy bello. Y entonces el niño se siente muy motivado, el adolescente prepara y nosotros tenemos la oportunidad de maravillarnos, de sentirnos también orgullosos de ese talento y desde ahí el niño manifiesta su imagen verdadera. Todo este potencial que Él vino a dar y vino a darnos a este mundo. Agradezco profundamente su atención, me siento muy contenta y muy complacida de haber participado en esta reunión virtual. Las personas que tienen poco tiempo les aconsejo que sigan en las reuniones, los que nos conocen Sechonoye, que asistan a una de nuestras reuniones. Muchas gracias, infinitas bendiciones.